GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar pendientes de las redes sociales de GAFA TV Ecuador. Les recordamos que nos pueden ver en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y por supuesto dar un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta noche nos acompaña el señor Raúl Tello. Él es asambleísta, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional. Pensamiento Crítico llega gracias al gentil auspicio de Mundo de Maravillas. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico este miércoles 18 de noviembre del 2020 a través de GAFA TV Ecuador. Saludos a nuestros amigos que nos siguen en Ecuador y en el mundo. Esta noche vamos a hablar sobre la ley de extinción de dominio que se aprobó en su segundo informe en el Congreso Nacional en la comisión respectiva, para lo cual saludamos al ingeniero Raúl Tello. Él es asambleísta y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, donde se conoce esta ley y que anoche, se aprobó ya el segundo informe para el segundo debate definitivo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Asambleísta Raúl Tello, buenas noches, mucho gusto, gracias por aceptar este diálogo. Buenas noches, estimado Galo, Fernando, un saludo a todos quienes siguen la señal de GAFA TV. Un gusto dirigirme a todos quienes están a través de las redes sociales. A las órdenes. Raúl, muchas gracias por su tiempo y por su predisposición para dialogar con nosotros. Cuéntenos brevemente cómo se desarrolló la noche de ayer esta reunión de la comisión que usted preside, en donde se aprobó ya el informe para el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, esta ley de extinción de dominio, que es una ley que está esperando el país. Bueno, la noche de ayer fue la culminación de un trabajo bastante dedicado de los miembros de la comisión y de los equipos de trabajo. Es el resultado también de la decisión, de la voluntad de esta comisión de procesar una ley que lamentablemente en otros espacios de la Asamblea Nacional ha dormido el sueño de los justos. Nosotros, desde el primer día que llegó esta ley a nuestra comisión, hemos tenido la decisión de darle trámite, porque consideramos que es un instrumento fundamental en la lucha en contra de la corrupción, porque consideramos de que esta ley permite un camino mucho más expedito en la recuperación de los bienes mal habidos, permite un camino mucho más expedito para que el Estado ecuatoriano y por ende el pueblo ecuatoriano pueda recuperar los recursos que le arrebatan por efectos de la corrupción. En ese sentido, el día de ayer logramos tener una votación unánime de la comisión y que yo aspiro que aquello se refleje en el Pleno de la Asamblea Nacional también con una votación mayoritaria.
Esta ley, este proyecto de ley, porque no es una ley, es un proyecto de ley, ¿verdad? Tiene 71 artículos, 4 disposiciones generales y 12 disposiciones transitorias. Así fue aprobada ayer por la comisión asambleísta. Efectivamente, del proyecto original que presentó el asambleísta Fabricio Villamar, hemos tenido que hacer algunos ajustes que permitan una ley mucho más acabada. Ajustes fruto de los aportes que han brindado instituciones, que han brindado expertos, inclusive de carácter internacional, y que en definitiva nos han permitido construir ya un proyecto mucho más fino, mucho más acabado, que sin duda alguna va a significar un aporte importantísimo para que el Estado ecuatoriano tenga un instrumento fiable, un instrumento expedito para luchar en contra de la corrupción. No quiero decir con esto de que con esta ley sea la panacea para terminar con la corrupción, porque obviamente la corrupción tiene otros orígenes, pero sin duda alguna, al menos yo creo que con esto podemos recuperar los recursos mal habidos, porque ya se ha constituido en una costumbre en nuestro país, que los corruptos van, pagan una pequeña sentencia y luego salen a disfrutar de esos bienes que han sido obtenidos ilícitamente. Asambleísta, en todo caso, si podemos un poquito profundizar, ¿qué tipo de asesoramiento, qué tipo de sugerencias técnicas y profesionales recibió la comisión para fortalecer y potencializar esta ley y para que tenga todas las garantías, llamémoslas así, jurídicas, para que sea aprobada en el Pleno y luego sea ejecutada plenamente en la República? Bueno, en primera instancia recibimos la asesoría, el acompañamiento de expertos vinculados a la Organización de Naciones Unidas, expertos vinculados al Instituto, al IRI. También hemos tenido el aporte de ex fiscales de extinción de dominio de la República de Colombia, que tienen una larga data en lo que tiene que ver a este tipo de normativas. Hemos recibido los aportes también de las instituciones de nuestro país que tienen que ver con la justicia, esto es la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Procuraduría General del Estado y obviamente, como no puede ser de otra manera, de la academia y desde también el ámbito de los asambleístas, que en un primer debate ya nos hicieron llegar aportes, sugerencias, opiniones, recomendaciones que nosotros las hemos analizado y las hemos procesado para el informe del segundo debate. Este proyecto de ley manifiesta la extinción de dominio de bienes de origen ilícito, ¿verdad? De bienes muebles o inmuebles que se presuman de origen ilícito. En todo caso, ¿cómo se va traduciendo esta aspiración de la gente, de los ecuatorianos, de los asambleístas en ley? ¿Y cómo ve el ánimo, de los 137 legisladores, asambleístas, para conocer y aprobar esta ley? ¿Existe ese ánimo? ¿Existe esa predisposición asambleísta? Yo no dudaría de aquello, en la medida en que en la Comisión de Participación Ciudadana están presentes legisladores de diferentes bancadas. Y estoy absolutamente seguro, no puede ser de otra manera, que los asambleístas de esas bancadas votarán positivamente también en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y por otra parte, yo considero de que esta ley será uno de los aportes fundamentales que esta Asamblea en el presente periodo legislativo le entregue al país. Y en ese sentido, considero de que no habrán pretextos ni justificaciones para que ocurra lo contrario. Por otra parte, yo debo decir de que esta es una ley fundamentalmente de carácter patrimonial. Se refiere al patrimonio y por ello es que hemos determinado como características fundamentales el hecho de que es una ley autónoma e independiente del ámbito penal. Este es un aspecto fundamental. ¿Por qué? Porque permite el iniciar procesos de extinción de dominio al margen del ámbito penal. Es decir, no necesitamos una sentencia en el ámbito penal, no necesitamos que alguien esté vinculado a determinados procesos en el ámbito penal, no, simple y llanamente con la presunción de que un bien ha sido obtenido ilícitamente, no tiene justificativos, la Fiscalía puede iniciar un proceso de investigación
y si en el proceso de investigación se encuentran elementos que justifiquen el iniciar una etapa judicial de extinción de dominio, obviamente la Fiscalía procede de esa manera hasta llegar a una sentencia de extinción de dominio, que significa que el bien mal habido pasa a manos del Estado ecuatoriano. Esa presunción puede ser de oficio de la Fiscalía General del Estado o también por denuncias de personas que puedan estar conociendo esa ilegalidad, esa irregularidad en cuanto a la obtención de bienes que forman parte del patrimonio de una persona. Pero no hay el peligro, asambleísta, porque se ha dicho el peligro que puede darse una especie de persecución política, una especie de cacería de brujas. ¿Qué le responde usted a la gente que dice eso? Mire, yo creo que quienes no tenemos rabo de paja no tenemos por qué temer aquello, porque yo tengo los bienes que corresponden a los ingresos que he tenido en mi vida de trabajo. Si alguien posee bienes que no responden proporcionalmente a sus ingresos, ahí sí deben de estar preocupados. Y deben de estar preocupados, ¿por qué? Porque se presumiría que sus bienes son de origen ilícito o injustificado. En ese sentido, yo no veo la forma en que se quiera o se pueda, desde el ámbito de la justicia, emprender en una persecución política y a través de la persecución política llegar a procesos de extinción de dominio. Si alguien tiene toda la justificación de sus bienes, yo no veo por qué debería de preocuparse. Mire, y la cuestión es tan simple como esta. ¿Cómo es que un ciudadano que ha ejercido cargos ganando $2,000, $3,000 mensuales, de pronto de la noche a la mañana asoma con un bien de 2, de 3 millones de dólares? Entonces es obvio que ahí el Estado tiene que intervenir y es obvio que no va a poder justificar. Pero si yo como ciudadano tengo la posibilidad de justificar todo lo que tengo a través precisamente de mis ingresos, yo no debería de tener absolutamente ninguna preocupación. Sin embargo, todos sabemos que la justicia en nuestro país es la institución más corrupta. Y yo he dicho de manera clara, corremos ese riesgo, pero yo creo que es mejor tener una ley a no tener absolutamente nada y que siga ocurriendo en el país lo que se ha dado hasta los actuales momentos. Esta noche de miércoles 18 de noviembre del 2020 estamos conversando con el ingeniero Raúl Tello. Él es presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional. Asambleísta, usted debe haber escuchado y a lo mejor participado en algunos debates respecto a que dicen que sería una ley inconstitucional, violatoria de los derechos humanos y que los presuntamente afectados podrían acudir tanto a la Corte Constitucional de nuestro país e incluso a entidades de derechos humanos internacionales para el asunto de la devolución. ¿Qué pasa en ese caso? A ver, primero, el Estado ecuatoriano, a través de su Constitución, garantiza la propiedad privada. ¿Pero cuál propiedad privada? La propiedad privada de bienes obtenidos lícitamente. Si no ha sido obtenido una propiedad lícitamente, no existe propiedad privada. Esa propiedad es del Estado. ¿Por qué? Porque no ha sido obtenida lícitamente, ha sido obtenida con recursos injustificados. Entonces, en ese ámbito, ¿qué derecho humano se afecta? ¿El derecho humano a la propiedad privada? No, no hay propiedad privada si esa propiedad privada no es lícita. Entonces tenemos que partir de aquello. Luego, aquí no hay presunción de inocencia, porque los bienes, un vehículo, una casa, un terreno, una hacienda, no son ni culpables ni inocentes. Aquí no hay presunción de inocencia. Aquí no estamos juzgándole a alguien para darle una sentencia condenatoria a una persona. Esta es una ley de carácter patrimonial. Aquí determinamos que si el bien ha sido obtenido lícita o ilícitamente. Y en ese ámbito yo debo decir que la ley que nosotros le estamos presentando al país es una ley que se enmarca dentro de la ley modelo de las Naciones Unidas y que ya rige en algunos países y que también en esos países ha tenido los mismos cuestionamientos y también han sufrido demandas de inconstitucionalidad, pero que ventajosamente no han prosperado, como yo creo que tampoco prosperarán en nuestro país. Sí, o sea, aquí lo que hay que hacer hincapié, el que no tiene
rabo de paja no debe tener miedo al fuego, ¿verdad? En todo caso, si es que pueden sustentar, que pueden defender la obtención lícita de los bienes, pues que lo hagan y no hay ningún problema. Y también la posibilidad de que se transparente y definitivamente en nuestro país el asunto patrimonial. Es el asunto al patrimonio, a los bienes mal adquiridos, lo que apuntará esta ley. Pero vamos avanzando, asambleísta. Usted tiene conocimiento cuando había el CONCEP, ¿no es cierto? Los bienes que estaban en proceso pasaban a manos del CONCEP y ahí se dilapidaban, se perdían, se dañaban. Ahora, ¿cómo será el proceso de administración de esos bienes capaz de que no se pierdan? Porque ahí había otro proceso de corrupción para que llegue al destino real esos bienes. Usted acertadamente ha señalado lo que se daba en nuestro país. Esos bienes, fruto de la corrupción, fruto de actos ilícitos, del narcotráfico, de delincuencia organizada, de trata de personas, de blanqueo de dineros, pasaba a otro evento de corrupción, y que era que esa institución recibía una hacienda con 500 vacas finas, a la final la entregaban con 100 vacas runas, así de sencillo, ¿sí? Y los nuevos administradores disfrutaban de esos bienes a lo grande, ¿sí? Entonces, no podemos nuevamente caer en esa situación. Por ello, nosotros hemos determinado, primero, una institución a cargo de esos bienes, y segundo, la obligación que tienen de monetizar de manera inmediata esos bienes, es decir, de transformarles en dinero, y esos dineros que sirvan, y estamos determinando nosotros en la propia ley, que sirvan para llevar adelante proyectos de salud, de educación, especialmente para los grupos más vulnerables, que son la niñez de nuestro país. Así es como lo estamos estableciendo en la ley, y yo aspiro que realmente el fin que estamos determinando se cumpla adecuadamente, y los perjudicados por los eventos de corrupción, que son precisamente sus grupos vulnerables, ahora sean beneficiados cuando el Estado tenga la posibilidad de recuperar esos recursos. Sí, porque ha sido muy triste. Nosotros que tenemos algunos años, hemos hecho periodismo y como ciudadanos conocemos cómo se ha manejado el concepto, a dónde han ido esos recursos que nunca llegaron a un destino y a un puerto final correcto y conveniente. Ojalá esto se dé y el destino sean pues los sectores vulnerables, como usted dice. Pero usted que ha estado presidiendo esta comisión, ¿han habido opositores? ¿Quiénes son? A ver, yo he manifestado de que hay sectores que se han incomodado con esto, que siguen incómodos, pero que yo creo que no tienen otra alternativa que aprobar la ley. Y no tienen otra alternativa porque existe una gran presión ciudadana al respecto, y ya no únicamente una presión ciudadana, sino también al fin existe una presión de los organismos internacionales que antes, frente a los hechos de corrupción, no decían nada, u organismos internacionales que inclusive generaban esos eventos de corrupción a través de negociaciones oscuras en el ámbito fundamentalmente de la deuda externa. Ahora se está planteando desde los propios organismos internacionales el tener leyes anticorrupción. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no puede ser que los estados sigan solicitando recursos a los organismos internacionales y el rato de los retos no tienen cómo cumplir las obligaciones. ¿Por qué? Porque esos recursos se van a un saco roto que son los bolsillos de quienes administran esos recursos, de quienes están al frente de esos gobiernos. Esas preocupaciones han hecho de que ahora los propios organismos internacionales exijan este tipo de leyes, y en ese ámbito considero de que va a ser muy difícil de que alguien en la legislatura se oponga o que el presidente de la República vete un proyecto de ley de estas características. Usted está refiriéndose a uno de los condicionamientos que puso el Fondo Monetario Internacional de aprobar hasta diciembre una ley anticorrupción en el Ecuador para hacer el segundo desembolso de $2.000 millones. Pero en todo caso, tenemos la experiencia de que el presidente de la República a veces amanece con el sombrero al revés y le pone un veto total a las leyes. Eso pasó con una ley anticorrupción que aprobó la Asamblea hace meses atrás, ¿verdad?
En todo caso, con esta presión del Fondo Monetario, a lo mejor el gobierno tampoco tenga libertad para hacer ese tipo de cosas. Vamos conversando y seguimos conversando con el legislador Raúl Tello. En todo caso, pasando a otro tema, el presidente de la Asamblea ha dicho que él promete aprobar hasta el 15 de diciembre una ley anticorrupción. ¿Qué sabe usted al respecto? Bueno, a ver, se nos congeló la imagen del asambleísta Tello. A ver si se desconecta y vuelve a conectarse. no sé a qué ley anticorrupción se refiera. En todo caso, nosotros entregarle al Pleno de la Asamblea el informe ya le corresponde al presidente de la Asamblea. Bueno, una ley que el Ejecutivo está planteando para ponerla a discusión del Pleno y ojalá con este proyecto en condiciones de aprobado en segundo debate. Muy bien, vamos avanzando, estamos ya llegando a la recta final de nuestra entrevista con el asambleísta Raúl Tello, en espera de que en los próximos días el presidente de la Asamblea convoque al Pleno para conocer en segundo y definitivo debate esta ley de extinción de dominio que la noche de ayer la comisión respectiva que preside nuestro invitado Raúl Tello, el presidente de la comisión, lo aprobaron por unanimidad. Esperamos que nuestro invitado vuelva a conectarse para seguir este diálogo. Ya estamos de nuevo. Muy bien, Raúl, muchas gracias por volver a conectarse. En todo caso, la inquietud era respecto a que el Fondo Monetario exigía una ley anticorrupción, aparte de esta ley que estamos promoviendo usted, que es el asunto de la ley de extinción de dominio, una ley de anticorrupción propone el Ejecutivo y que el presidente de la Asamblea, el señor César Litardo, manifestó ayer que eso se va a aprobar y él lo ofrecía hasta mediados de diciembre. Vamos avanzando, asambleísta. Hay un tema importante que no podemos dejar de preguntarlo a usted. Estamos en el tema, por ejemplo, en el llamado reparto de los hospitales, ¿verdad? En donde uno de los protagonistas del señor ex asambleísta Daniel Mendoza ya fue sentenciado a 51 o 52 meses de cárcel, de prisión, porque él se acogió al proceso abreviado. El señor Mendoza lo mencionaba usted en alguna declaración. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo está el caso suyo, asambleísta Tello? Mire, ventajosamente, yo jamás fui llamado ni como investigado ni tampoco vinculado al proceso. Yo fui señalado por dos delincuentes, ahora sentenciados ya. El ex asambleísta Mendoza y este señor Franklin Guevara. Con el asambleísta Mendoza nunca he tenido una relación de carácter particular, nunca he tenido una conversación de carácter privado, nunca he tenido una conversación ni siquiera telefónica. Sí, y yo no he tenido el número de teléfono de él. Yo le he combatido de manera frontal a ese sinvergüenza porque desde hace rato traficaba con su voto en la Asamblea Nacional. Le he combatido de manera directa. Yo fui el asambleísta que más le combatió al asambleísta Mendoza en la Asamblea Nacional. Seguramente por ello trató de mancharme. Y este señor Franklin Guevara, que dice que hizo los repartos a los asambleístas el 12 de marzo, que diga quién entregó, porque da la casualidad que él ha hecho los repartos en la ciudad de Quito y el 12 de marzo yo me encontraba en la ciudad de Puyo. Es más, yo me encontraba desde el 27 de febrero en la ciudad de Puyo. Entonces, ¿a quién entregó los recursos? Él tendría que decirlo. Y yo siempre dije, y yo he dicho algo que ningún político ha dicho en este país. Miren, yo estoy aquí listo para que se me someta al detector de mentiras, a la prueba del polígrafo. Quien quiera hacerlo, yo estoy dispuesto a hacerlo. Y no para que me pregunten en los montos que hablan allí, sino para que me pregunten si yo he recibido un solo centavo a cambio de un voto, y no únicamente ahora que soy asambleísta, sino cuando fui diputado en el Congreso Nacional. Yo jamás he vendido mi conciencia, y por ello es que he tenido la interés de decir esto. Ningún político lo ha hecho, primero. Y en segundo lugar, mire, ¿para qué dice que han hecho esos repartos? Para votar a favor de la ley humanitaria y la ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Yo voté en contra. Yo combatí esas leyes y yo he planteado la inconstitucionalidad de esas leyes.
Entonces a mí no me pueden haber comprado porque simple y llanamente yo voté en contra de esas leyes y yo he tenido una posición firme en contra del gobierno. Nunca, nunca van a encontrar ni la más mínima prueba, ni siquiera que yo con el señor Mendoza pronuncie en alguna conversación la palabra pedernales o con el señor Azuero. Y peor todavía, alguna prueba ni pequeñita de que yo haya recibido un solo centavo de aquello. Por eso tengo mi conciencia totalmente limpia y tranquila, y por eso es que he tenido la entereza, la firmeza, la calidad moral para impulsar leyes como la que estamos hablando en estos momentos. Muy bien, en todo caso, el Ejecutivo es el que administra los hospitales. Entonces, ¿quién era el distribuidor de los hospitales, que usted sepa como asambleísta? Mire, yo no he recibido ni una jeringuilla, pero es obvio que hay quienes sí han recibido. Sí, y es obvio que ahí se hacían repartos en la asamblea. Repartos, ¿por qué? Por salvarles a determinados funcionarios en juicios políticos. Y allí actuaba precisamente el asambleísta Mendoza y otros asambleístas que se ausentaban, que votaban en contra, que se abstenía, que mandaban a los suplentes. Así es como actuaban. Entonces, yo creo que simplemente hay que revisar la historia de los casos en la Asamblea Nacional y darse cuenta de quienes actuaron así, y seguramente allí estarán los nombres de quienes han recibido favores. ¿Quién ha recibido? Y yo preguntaba también, ¿quién era el representante, el delegado del Ejecutivo que repartía eso? Bueno, ya eso habría que preguntarles a los que han recibido. ¿Quién es el que les daba? ¿Quién es? Bueno, nos desconectamos nuevamente. Estábamos ya en la parte final de la entrevista. Que procesaba aquello. Y obviamente es, sí, teniendo la deña del presidente de la República, con conocimiento del presidente de la República. Entonces yo creo que aquí están más manchados de lo que aparentemente se puede ver desde la opinión pública. Vamos terminando. El próximo martes es el juicio político a la señora ministra de Gobierno, María Paula Romo. No es por el caso de los hospitales, es por el caso de las manifestaciones de octubre del 2019, las bombas lacrimógenas caducadas y un sinnúmero de actos de violación de los derechos humanos. ¿Cuál es su palpitar? ¿Cuál va a ser su decisión en ese juicio político, asambleísta Tello? Mire, yo he dicho desde hace mucho rato, inclusive lo dije cuando en la asamblea se analizaba el levantamiento de octubre, de que la ministra debe renunciar. Existen los elementos necesarios que le responsabilizan a ella de algunos hechos en el levantamiento de octubre, y que no vengan aquí que protegieron la seguridad del Estado, que nos digan qué pasó con la Contraloría entonces, cómo es que en algunos eventos actuaron con brutalidad y cómo es que en otros no pudieron defender instituciones tan importantes como la propia Asamblea Nacional y la Contraloría General del Estado. Y además de eso, cómo es que alrededor de aquello no existe ningún procesado. Aquello resulta absolutamente sospechoso. Y en ese ámbito la ministra de Gobierno debe responder, y yo votaré por la censura y destitución. Faltan pocos meses para terminar el periodo tanto del presidente Moreno como de la Asamblea Nacional. Faltan prácticamente 6 meses, ¿no? Algo más. Sí, 6 meses. En ese tiempo, ¿cree usted, asambleísta Tello, que la Asamblea podrá lavarse la cara de tantos elementos de corrupción que ha habido, de ese 2%, 1% de popularidad que tienen? Mire, la popularidad no únicamente tiene que ver por los eventos de corrupción, también tiene que ver por otras cosas. La Asamblea no ha sido capaz de responder adecuadamente al pueblo ecuatoriano, y yo en ese sentido he hecho cuestionamientos permanentes, sí, juicios políticos en el archivo, juicios políticos en el limbo, una fiscalización con cortapisas, una fiscalización a destiempo. La Asamblea siempre ha llegado tarde, una Asamblea que no le ha dado respuestas sino nefastas al pueblo ecuatoriano, y esa es la realidad. Y yo no creo que la nueva Asamblea vaya a hacer algo diferente tampoco. ¿Por qué? Porque además el prestigio de las instituciones se mide, ¿por qué? Se mide fundamentalmente por la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Y en ese ámbito tenemos un país en crisis, y yo veo que lamentablemente ningún candidato a presidente de la República
está planteando las soluciones que el país merece para salir de esta crisis no únicamente económica, sino de esta crisis moral. En ese sentido, ni esta asamblea ni la próxima van a ser capaces de levantar el prestigio de una institución que fue arrastrada a tener tal desprestigio precisamente por haber sido parte de la estructura de impunidad construida por el correísmo. En todo caso, ahora diríamos que de un tiempo a esta parte los asambleístas, los legisladores, parlamentarios, diputados, cualquiera sea su denominación, no han sido buenos padres de la patria y no tan honorables que digamos, ¿ah? Mire, no ha sido la excepción. Yo estuve en el Congreso 96-98, cuando se repartían en costales los dólares, ¿sí? Cuando muchos fueron destituidos. Entonces, los congresos han tenido esa característica, los parlamentos tienen esa característica. Y aquí yo creo que el primer llamado de atención es a los electores. Sí, no se trata de ir y depositar un voto por depositar. El voto es del futuro del país. Y ahora que estamos cerca de las elecciones, yo creo que es el momento de ser reflexivos antes de depositar un voto. ¿Cuál va a ser, en pocos segundos, cuál es el futuro de Raúl Tello luego del 24 de mayo? Mire, yo toda mi vida he sido político, toda mi vida, desde adolescente. Yo no me hice político ni por la plata, ni por el sueldo, ni por nada de eso. Yo he sido político desde el ámbito de las organizaciones, desde la dirigencia estudiantil, desde la dirigencia de los maestros. He sido político desde allí. He sido político no para acomodarme yo, acomodar a mi familia. He sido político para servir a los demás. Siempre esa ha sido mi característica. Entonces yo voy a seguir haciendo política, no necesariamente siendo candidato. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Y lo más importante es que yo pueda salir de la Asamblea Nacional con la frente en alto, por la puerta grande, como deberían de salir todos los ciudadanos que llegan a ese espacio. Otros deberían salir en hombros, dicen, ¿ah? Bueno, vamos, hemos terminado este diálogo con Raúl Tello, asambleísta, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, y vamos a estar pues en espera y atentos y vigilando que la Asamblea Nacional apruebe esta ley para controlar ya a los corruptos y para quitarles aquello que malhabilmente han enriquecido su patrimonio. Gracias, Raúl, muy amable, buenas noches. Siempre a las órdenes, un gusto. Señoras y señores, este ha sido Pensamiento Crítico de este día miércoles 18 de noviembre del 2020, programa que llegó gracias al apoyo y la confianza de Mundo de Maravillas. Amigos y amigas, señoras y señores, hasta aquí llegamos en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador, este día miércoles de aquí en la ciudad de Quito y en sus valles aledaños está mucho frío, está con lluvia y está con una temperatura bastante baja. En todo caso, a abrigarse sería la recomendación de nuestra parte. Gracias, volveremos del día de mañana a seguir conversando de temas importantes y temas para reflexionar y pensar en el futuro. Hasta la próxima. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.